¿Alguna vez has sentido que tu mundo, ese que tanto esfuerzo te costó construir, podría derrumbarse en un solo día? Porque yo, María Hernández de la Cruz, lo descubrí en el bautizo de mi nieta, el día que mi familia me enseñó quién era yo realmente para ellos. Fue un sábado brillante en Guadalajara. El sol caía sobre el jardín del salón rentado con tanto esmero, los globos rosas colgaban de las pérgolas y todos sonreían como si la felicidad fuera el aire que respirábamos. Los invitados iban y venían con copas de champaña, el mariachi tocaba suavemente, y mi hijo, Rodrigo, lucía impecable con su traje gris, abrazando a su esposa Mónica como si todo en sus vidas fuera perfecto. Pero por dentro, algo me oprimía el pecho, una sensación que no podía explicar, como si un presentimiento oscuro me susurrara que nada era tan perfecto como parecía. Me mantuve junto a la mesa de regalos, acomodando moños, sonriendo a las vecinas que se acercaban a felicitarme. Cada vez que alguien decía qué linda familia tiene, doña María, yo asentía con educación, aunque por dentro sentía que esas palabras rebotaban como piedras contra un muro vacío. Mi nieta dormía plácidamente en su Moisés adornado con encaje, y por un momento creí que ese cuadro sereno sería eterno. Fue entonces cuando escuché mi nombre susurrado a mis espaldas. Me giré, casi por instinto, y los vi. Mi hijo Rodrigo y su esposa Mónica estaban de pie detrás de un biombo decorativo, creyendo que nadie podía escucharlos. Sus voces llegaron hasta mí como cuchillas. ¿Y qué vamos a hacer con mi mamá?, preguntó Mónica, con un tono seco y cansado. No podemos seguir manteniéndola aquí como si fuera un mueble viejo. Es un peso muerto. Sentí que la sangre me abandonaba de golpe, como si alguien hubiera abierto un agujero en mi pecho. Tragué saliva, intentando convencerme de que había oído mal, que quizá estaban hablando de otra persona. Pero entonces Rodrigo respondió con un suspiro. Lo sé, pero si la echamos, la gente va a hablar. Necesitamos que aguante un poco más, al menos hasta que podamos vender la casa. Después, que se vaya con quien quiera. Mónica soltó una risita baja, como si hubieran contado un chiste cruel. Cada palabra me quemaba más que la anterior. Mi propia carne y sangre me veía como un estorbo, como un bulto incómodo que solo les servía mientras pudieran exprimir algo de mí. Me apoyé en la mesa, fingiendo acomodar un plato para que nadie notara mis manos temblorosas. Sentí un calor agrio subir por mi garganta, una mezcla de náusea y rabia que me quemaba por dentro. Pero no lloré. No ahí. No frente a ellos ni a los vecinos que seguían riendo y brindando como si todo fuera un cuento de hadas. Me enderecé. Respiré hondo y forcé una sonrisa cuando Mónica salió detrás del biombo y me vio. Suegra, ¿podría ayudarnos a repartir los recuerditos?, dijo, con una dulzura tan falsa que me daban ganas de gritar. Claro, mija, respondí, mi voz tan tranquila que hasta me asusté. Por dentro, una voz me repetía, no saben lo que acaban de despertar. Mientras caminaba entre los invitados, ofreciendo pequeños angelitos de cerámica envueltos en tul, mi mente estaba en otro lugar. Cada paso me alejaba de la María que había sido hasta ese momento, la madre abnegada, la suegra complaciente, la mujer que todo lo soportaba en silencio. Cada paso me acercaba a una verdad que ya no podía ignorar, que mi familia solo me toleraba mientras necesitaban mi dinero, mi nombre en los papeles de la casa, mi presencia para mantener las apariencias. Me pregunté cuántas veces me habían sonreído así, con esos dientes blancos y ojos vacíos, mientras a mis espaldas planeaban mi salida. La música del mariachi subió de tono cuando llegó el momento del brindis. Rodrigo alzó su copa y agradeció a todos por acompañarnos, dedicando unas palabras tan emotivas que varios invitados lloraron. Agradezco especialmente a mi madre, que siempre ha estado a mi lado, dijo, y el salón estalló en un aplauso. Yo también aplaudí, con mis manos todavía temblorosas, sintiendo el nudo en mi estómago hacerse más grande. Las palabras hermosas eran solo eso, palabras. Detrás, había un plan para deshacerse de mí como se tira una servilleta usada. Y nadie más lo sabía, excepto yo. Cuando terminó el brindis, me escabullí hacia la parte trasera del jardín. Necesitaba un respiro, un lugar donde pudiera sentarme sin sentir que el suelo se movía bajo mis pies. Me refugié detrás de un seto alto de bugambilias y dejé caer el peso de mi cuerpo en una silla de plástico. Fue entonces cuando sentí una mano pequeña en mi hombro. Era mi nieto mayor, Emiliano, de apenas 11 años.
Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de preocupación. Abuela, dijo en un susurro, sacando un sobre arrugado de su chaqueta. Lo encontré en el cajón de mi papá. Dice tu nombre. Tomé el sobre con manos heladas, sintiendo como el mundo se detenía a mi alrededor. Lo abrí despacio, temiendo lo que pudiera contener. Dentro había una carta amarillenta, con el membrete del despacho de abogados que había tramitado la herencia de mi esposo. Reconocí la caligrafía de don Javier, el notario que se había jubilado hacía años. Las palabras me golpearon como un puño. Doña María Hernández de la Cruz es la única y legítima propietaria de la casa ubicada en la dirección de mi hogar. Mi hogar. El mismo que mi hijo pensaba vender a mis espaldas. Me quedé sin aire, como si alguien hubiera apretado mi garganta con fuerza. Todo lo que había intuido se confirmaba. Ellos necesitaban que yo me quedara solo para usar mi firma, mi nombre, mi existencia como una llave para abrir sus propios intereses. Pero lo peor no era la traición. Lo peor era que por años yo misma había permitido que me vieran como una carga. Esa noche, mientras los invitados se despedían y Mónica me abrazaba con su perfume caro, mi mente ya no era la de una madre sumisa. Era la de una mujer que había despertado. Y lo que planeaba hacer con esa carta cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en tu propia casa, como si cada pared escuchara tus pensamientos y los llevara directo a tus enemigos? Porque eso fue lo que sentí cuando regresé del bautizo con la carta de la propiedad escondida en mi bolso. Cada paso que di al cruzar el umbral me pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Mi hijo Rodrigo abrió la puerta con su sonrisa de siempre, la misma que todos elogiaban por ser tan carismática, y me abrazó con un gesto tan falso que sentí un escalofrío en la espalda. ¿Te divertiste, mamá?, preguntó con tono almibarado, mientras sus ojos me escaneaban, buscando cualquier señal de que yo supiera algo que no debía. Mucho, mijo, mentí, obligando a mis labios a curvarse en una sonrisa que dolía más que cualquier herida. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, mis pensamientos eran un torbellino. Tenía que proteger esa carta, porque era mi única arma. Si Rodrigo o Mónica descubrían que la tenía, la destruirían antes de que pudiera usarla. Y yo sabía que lo harían. Había visto la forma en que Mónica miraba mi bolso cuando creía que yo no la veía, como si supiera que escondía algo importante. Cuando cerré la puerta de mi recámara, me aseguré de girar 2 veces la llave. Me senté en la cama, saqué la carta y la leí una vez más, memorizando cada palabra como si fuera un conjuro que pudiera salvarme de la ruina. Esa noche casi no dormí. Cada crujido de la casa me hacía abrir los ojos y contener la respiración. Tenía miedo de que intentaran entrar a mi cuarto, de que me arrancaran la carta de las manos mientras dormía. Al amanecer, decidí que no podía quedarme esperando como una presa asustada. Tenía que actuar. Me vestí con la ropa más discreta que tenía y bajé a la cocina para preparar café, fingiendo normalidad. Rodrigo ya estaba ahí, con el periódico abierto y el celular pegado a la oreja. Hablaba en voz baja, demasiado baja, pero alcancé a escuchar frases sueltas que me helaron la sangre. Sí, tenemos que apurarnos. No, ella no sospecha nada. En cuanto firme, todo será nuestro. Me senté frente a él con mi taza temblorosa, fingiendo que me interesaba en las noticias. Cuando colgó, me lanzó esa sonrisa vacía que tanto odiaba. Mamá, estaba pensando que deberíamos ir al banco mañana para actualizar unos papeles. Nada serio, solo un trámite para que todo siga a tu nombre, dijo con un tono dulce que no combinaba con la frialdad de sus ojos. Claro, hijo, respondí, con voz tranquila, mientras por dentro sentía como mi corazón se convertía en piedra. Sabía que lo que quería no era protegerme, sino hacerme firmar algo que lo beneficiara a él y a Mónica. El resto del día me mantuve en silencio, observando cada movimiento en la casa. Mónica pasó horas en el celular, organizando citas con agentes inmobiliarios. No se molestaba en bajar la voz cuando hablaba de precios, comisiones y compradores potenciales. Es cuestión de días, escuché que decía. Esa frase retumbó en mi cabeza como un eco siniestro. Me di cuenta de que ellos sentían que el tiempo jugaba a su favor, que yo seguiría siendo la vieja confiada que habían manejado como un títere durante años. Pero esta vez no. Por la tarde, mientras fingía regar las plantas del jardín, saqué mi celular y llamé a don Alfonso, un viejo amigo de mi difunto esposo que había sido nuestro contador. Hacía años que no hablábamos,
pero al escuchar mi voz, su tono se volvió serio. Doña María, ¿está bien?, preguntó enseguida. Necesito saber si hay alguna hipoteca o deuda a mi nombre que yo no haya autorizado. Le solté de golpe, incapaz de disfrazar la urgencia en mi voz. Hubo un silencio breve, interrumpido solo por el canto lejano de un gallo en alguna casa. Vecina, deme un par de días y lo reviso todo, señora. Pero le advierto, si hay algo raro, lo encontraré. Colgué con el corazón latiendo a 1000 por hora. 2 días. Solo tenía que mantener la calma durante 2 días. Esa noche, mientras cenábamos juntos como si fuéramos una familia perfecta, el ambiente estaba tan cargado que podía olerse la tensión. Rodrigo me servía vino con amabilidad exagerada, mientras Mónica contaba historias divertidas sobre el bautizo, como si el veneno que había escupido horas antes nunca hubiera existido. Yo asentía, reía suavemente cuando era necesario, pero mi mente repasaba cada detalle de mi plan. No podía permitir que supieran que estaba al tanto de todo. Debía jugar el mismo papel de siempre, la madre confiada, la suegra ingenua. Cuando nos despedimos para ir a dormir, Mónica se acercó a mí con una sonrisa de serpiente. Suegra, gracias por todo lo que hace por nosotros. Usted es indispensable en esta casa, dijo, posando su mano sobre la mía con un gesto tan falso que sentí náuseas. Lo sé, mija, respondí, apretando su mano con una calma que me sorprendió a mí misma. En su mirada, por un segundo, vi un destello de duda, como si se preguntara si realmente me tenía bajo control. Subí a mi habitación y aseguré la puerta con llave. Revisé la carta una vez más antes de esconderla en el doble fondo de mi baúl, un escondite que ni Rodrigo ni Mónica conocían. Me senté junto a la ventana, viendo las luces lejanas de la ciudad titilar en la oscuridad. En ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. Sabía que el peligro estaba dentro de mi propia casa y que cada minuto contaba para descubrir qué más habían planeado en mi contra. Porque si algo salía mal, podía perderlo todo. O peor aún, podían arrebatármelo antes de que siquiera pudiera defenderme. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la gente que dice quererte es capaz de destruirte con la misma facilidad con la que te abraza? Yo lo descubrí al día siguiente, cuando Rodrigo me despertó temprano con un café demasiado dulce y una sonrisa demasiado amplia. Mamá, hoy podríamos pasar por el banco, ¿te parece?, me preguntó con voz suave, casi tierna, como si de verdad le importara cómo me sentía. Mi primera reacción fue el pánico. Todavía no tenía noticias de don Alfonso, pero no podía negarme sin levantar sospechas. Así que respiré hondo, forcé una sonrisa y asentí. Claro, hijo. Déjame cambiarme y bajamos. En el camino al banco, el silencio entre nosotros era tan denso como la neblina que cubría las calles de Guadalajara esa mañana. Rodrigo hablaba de cosas triviales, el clima, el tráfico, una serie que estaba viendo, pero cada palabra se sentía ensayada, como si quisiera distraerme, marearme con conversación inútil hasta que llegáramos a su verdadero objetivo. Cada semáforo en rojo me daba unos segundos más para pensar cómo iba a salir de aquello si me ponía frente a un papel que él quisiera que firmara. Al llegar al banco, sentí que mis piernas temblaban cuando Rodrigo me tomó del brazo para ayudarme a entrar. Sonreí a los empleados como si no hubiera nada extraño, como si no sintiera un pozo de ansiedad tragándome por dentro. Nos hicieron esperar en una salita privada, donde un joven ejecutivo bancario, apenas mayor que mi nieto, nos recibió con la amabilidad artificial que enseñan en cursos de atención al cliente. Rodrigo tomó la palabra enseguida. Queremos revisar las cuentas de mi mamá y actualizar algunos poderes notariales, solo para mantener las cosas organizadas. Su tono sonaba confiado, casi condescendiente. El ejecutivo me miró directamente. ¿Está usted de acuerdo, señora Hernández? Ahí comprendí que aquel instante lo decidiría todo. Podía sentir y condenarme a perder el control de mi vida, o podía ganar tiempo hasta que llegaran las respuestas de don Alfonso. Mire, joven, dije con voz calmada pero firme, soy una mujer mayor, pero no una tonta. Antes de firmar cualquier cosa, quiero revisar cada documento con mi abogado. Espero que eso no sea un problema. Rodrigo me lanzó una mirada asesina, tan fugaz que el ejecutivo no la notó, y luego sonrió apretando los dientes. Claro, mamá, como tú digas, murmuró, pero su voz era un cuchillo envuelto en terciopelo.
Volvimos a casa en silencio. Yo miraba por la ventana mientras las tiendas y los puestos de tamales pasaban borrosos. No sabía cuánto tiempo más podría sostener aquella farsa. Rodrigo estacionó el coche y cerró la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el espejo lateral. Al entrar, Mónica nos esperaba en la sala con una expresión de impaciencia apenas disimulada. ¿Firmó?, preguntó antes siquiera de saludar. Rodrigo negó con un movimiento casi imperceptible y el ambiente se volvió aún más pesado, como si el aire se hubiera llenado de humo. Necesitamos que coopere, dijo Mónica en voz baja, acercándose tanto que pude sentir su perfume caro mezclado con un olor amargo a rabia contenida. Usted no entiende lo difícil que es mantener esta casa, este nivel de vida. Todo el mundo espera que vivamos como gente decente. ¿Qué cree que dirán si de pronto no podemos pagar las cuentas? Me quedé en silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque entendí que cualquier palabra sería usada en mi contra. Vi su cara transformarse en un rictus de desprecio y supe que, para ellos, yo ya no era su madre o su suegra, era un obstáculo. Subí a mi cuarto con pasos firmes, aunque por dentro sentía que cada escalón podría ser el último. Me encerré, revisé que la carta siguiera oculta y encendí mi celular. Tenía un mensaje de voz de don Alfonso. Doña María, revisé todo. Hay movimientos sospechosos en su cuenta y un crédito que alguien intentó tramitar a su nombre hace un mes. Necesitamos hablar en persona cuanto antes. Sentí un escalofrío. La confirmación de mis peores temores estaba ahí, y el peligro era real. Rodrigo y Mónica no solo planeaban quitarme la casa, estaban dispuestos a endeudarme sin que yo lo supiera. Esa noche, durante la cena, reinó un silencio pesado. Solo se escuchaba el sonido de los cubiertos chocando contra los platos. Emiliano, mi nieto, bajó la mirada al notar la tensión. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó con esa inocencia que me rompía el corazón. Antes de que pudiera responder, Rodrigo lo interrumpió con voz dura. «No molestes, estamos hablando de cosas de adultos». Mónica asintió, apretando los labios. Vi el miedo en los ojos de mi nieto y sentí una furia fría recorriéndome las venas. Ya no era solo por mí. Ellos estaban destruyendo el ambiente de ese niño, robándole la paz. Cuando me fui a mi habitación, Emiliano tocó mi puerta con cuidado. Al abrir, lo encontré con lágrimas contenidas. «Abuela, escuché a mis papás decir que te van a mandar a un asilo, que solo esperan que firmes para que no seas un problema». Me arrodillé frente a él y lo abracé con fuerza. Mi mente hervía. Eso confirmaba todo. No se detendrían. Había llegado el momento de dejar de esperar y empezar a actuar, porque si no lo hacía ahora, ellos me borrarían de mi propia vida. ¿Has sentido alguna vez que tu corazón late tan fuerte que podrías jurar que alguien más puede oírlo? Así me sentí la mañana siguiente a la conversación con Emiliano. Apenas amanecía cuando me senté en la orilla de mi cama, mirando el doble fondo del baúl donde escondía la carta como si fuera mi único salvavidas. Tenía que sacar a mi nieto de esa casa antes de que la violencia latente se hiciera realidad, antes de que Rodrigo y Mónica descubrieran que no planeaba ceder. Mientras el sol apenas asomaba entre las cortinas, repasé mentalmente mi plan una y otra vez. Debía visitar a don Alfonso esa misma tarde y poner en marcha la protección legal de mis bienes, pero también necesitaba encontrar un lugar seguro donde estar con Emiliano. Bajé a la cocina como cualquier otra mañana. Mónica ya estaba allí, preparando café con movimientos mecánicos, el ceño fruncido y el celular en altavoz mientras discutía con alguien sobre pagos atrasados. Cuando me vio, cambió su expresión al instante. Su sonrisa fingida se estiró tanto que me dolieron los dientes de solo verla. «Suegra, ¿durmió bien?», preguntó con un tono empalagoso que me revolvió el estómago. «Perfectamente», respondí con voz serena. Por dentro, las palabras que quería gritar se acumulaban como brasas ardiendo. Que sabía sus planes, que nada de lo que dijeran cambiaría la verdad, que no iban a hundirme. Rodrigo bajó poco después, su camisa perfectamente planchada, su cabello peinado con gel como un hombre de negocios que controla su mundo. Se acercó a mí, sin previo aviso, colocó un sobre frente a mi taza de café. «Mamá», dijo, con voz suave, «el banco nos mandó estos documentos. Solo necesitamos tu firma para ponerte al día con los pagos». Mi mano tembló un instante antes de tomar el sobre. Fingí leer la primera hoja mientras mi corazón latía como un tambor.
Sabía que esas letras impresas eran una trampa. Levanté la vista y forcé una sonrisa. Claro, hijo. Pero necesito que me expliques bien cada página. Ya sabes, con mi edad me cuesta entender estos términos. Vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula y supe que no esperaba resistencia. Por supuesto, mamá, dijo al fin, pero sus ojos me taladraban como agujas. Mónica se acercó, colocando una mano en mi hombro con un apretón que se sintió como una amenaza disfrazada de cariño. Todos queremos lo mejor para ti, murmuró con esa voz melosa que ocultaba su verdadero veneno. Asentí, plegándome a su teatro por un día más. Sabía que si mostraba mis cartas demasiado pronto, perdería cualquier ventaja que pudiera tener. Cuando Rodrigo salió para una reunión importante, aproveché para llevar a Emiliano a su cuarto y cerrar la puerta. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos pequeñas. Necesito que confíes en mí, mi amor. Hoy voy a salir, y cuando regrese, todo cambiará. Pero pase lo que pase, quiero que recuerdes que yo te amo y nunca permitiré que te hagan daño. Él asintió con lágrimas brillando en sus ojos oscuros. ¿Me vas a llevar contigo, abuela?, preguntó con voz temblorosa. Mi garganta se cerró de dolor, pero logré responder. Sí, hijo. No permitiré que te quedes aquí si ellos no cambian. Salí de la casa diciendo que iría a la iglesia. Caminé unas cuadras hasta estar fuera del alcance de su vista y tomé un taxi hacia la oficina de don Alfonso. Me recibió con un abrazo sincero, el primero que sentí genuino en mucho tiempo. Me ofreció café, pero mis manos temblaban demasiado para sostener la taza. Don Alfonso, ¿puedo proteger la casa y mis cuentas? ¿Puedo evitar que me quiten todo?, pregunté, casi sin aliento. Él abrió la carpeta que había preparado, mostrando un documento con mi nombre en letras grandes, un fideicomiso irrevocable. Doña María, con esto usted asegura que nadie, ni siquiera su propio hijo, podrá vender o hipotecar nada sin su consentimiento. Y si algo le llegara a pasar, pasará a Emiliano cuando cumpla 25 años. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Estaba a un paso de recuperar el control de mi vida. Firmé los papeles con mano firme, sintiendo como cada letra trazada era un ladrillo más en la muralla que necesitaba para protegerme. Don Alfonso me miró con respeto. Tiene un coraje admirable, señora, pero debe tener cuidado. Si ellos sospechan lo que acaba de hacer, podrían intentar algo desesperado. Asentí. Sabía que el peligro no había terminado, apenas comenzaba. Al salir de la oficina, el cielo se había cubierto de nubes grises como presagio. El aire olía a tormenta. Tomé otro taxi y me dirigí a una pequeña casa en renta que había encontrado en mis búsquedas nocturnas por internet. Era modesta, pero estaba en un barrio tranquilo y lejos del alcance de Rodrigo y Mónica. Hablé con la dueña, una mujer amable que se mostró dispuesta a rentarme el lugar si podía pagarle 3 meses por adelantado. Saqué mis ahorros, los que había guardado en un sobre dentro de mi ropa más vieja, y firmé el contrato con el corazón latiendo de emoción. Ahora solo me faltaba sacar a Emiliano. Al volver a casa, encontré a Rodrigo en la sala, su pierna rebotando con impaciencia. Cuando me vio, se levantó de un salto. ¿Dónde estabas?, preguntó, intentando sonar casual, pero su voz se quebró en la última sílaba. En la iglesia, rezando por todos nosotros, mentí con la calma de una actriz veterana. Sus ojos me recorrieron como cuchillas. Supe que no creía una palabra, pero no tenía pruebas para acusarme. Aún así, el peligro se sentía más real que nunca, como un animal salvaje rondando en la oscuridad de nuestra casa. ¿Alguna vez has sentido que los días se vuelven más oscuros cuando alguien empieza a sospechar de ti? Así me sentí desde que regresé esa tarde a la casa, cuando vi a Rodrigo observándome desde el ventanal como un halcón acechando a su presa. Su mirada era dura, penetrante, y supe que en su cabeza las piezas no encajaban. ¿Por qué tardaste tanto en la iglesia?, preguntó con una voz suave, casi dulce, pero que me heló hasta los huesos. Había misa y luego me quedé un rato conversando con la Madre Teresa. Mentí sin titubear. Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera oírlo. Rodrigo asintió, pero en sus ojos vi que la desconfianza había echado raíces. Pasé el resto de la tarde fingiendo normalidad, ayudando a Mónica en la cocina mientras ella me lanzaba miradas de reojo cargadas de veneno.
Cada palabra que salía de su boca era como una serpiente deslizándose entre elogios fingidos. Suegra, qué bendición tenerla aquí. No sé qué haríamos sin usted. Yo respondía con sonrisas mecánicas mientras mi mente repasaba mi plan una y otra vez. Debía sacar a Emiliano antes de que el ambiente se volviera aún más peligroso. Esa noche, mientras todos dormían, me levanté de puntillas y me acerqué al cuarto de mi nieto. Abrí la puerta despacio, encontrándolo dormido con la luz de su lamparita iluminando su carita tranquila. Me arrodillé junto a su cama y recé en silencio. Necesitaba fuerzas para lo que iba a venir. Cuando salí de su cuarto, escuché un crujido en las escaleras. Me giré en seco y vi a Mónica de pie, envuelta en su bata de satén, los brazos cruzados y una sonrisa tan fría que me hizo estremecer. «No puede dormir, suegra», susurró con un tono cargado de sospecha. «La edad trae insomnio», respondí con voz calmada, aunque por dentro me sentía al borde del colapso. Se quedó allí unos segundos, evaluándome como un gato antes de cazar a su presa, y luego se dio la vuelta, dejándome con un vacío en el estómago. Al día siguiente, desperté con la luz grisácea de un amanecer nublado. Me vestí con la misma ropa discreta de siempre y bajé a preparar el desayuno como si todo fuera normal. Rodrigo estaba en el comedor, revisando papeles con una expresión sombría. «Mamá, vamos a necesitar que firmes hoy. Es urgente. El banco no espera», dijo sin levantar la vista. «Hoy no puedo», respondí con voz suave pero firme. Sus ojos se alzaron como cuchillas. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas contenida. «Que hoy no me siento bien», respondí, tomándome el pecho como si el corazón me doliera. «Quizá mañana». En ese momento supe que había cruzado una línea. Rodrigo no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Las horas siguientes fueron un infierno. Mónica caminaba por la casa con pasos apresurados, haciendo llamadas en voz baja. Cada vez que me cruzaba con ella, me lanzaba miradas cargadas de furia. Rodrigo salió 2 veces, cada vez regresando con el ceño más fruncido, los labios apretados como si masticara piedras. A mediodía, un desconocido llegó a la casa, un hombre de traje gris, con portafolio en mano. Se presentó como licenciado Ramírez, supuestamente un asesor que ayudaría a simplificar los trámites. Su sonrisa era afilada, y sus preguntas demasiado inquisitivas. «¿No le parece complicado administrar una propiedad a su edad, doña María? Podríamos poner todo a nombre de su hijo y usted no tendría que preocuparse de nada». Fingí sorpresa y confusión, la mejor actuación de mi vida. «Lo pensaré», dije con voz temblorosa, y me levanté con calma. Por dentro, el fuego de la rabia me consumía. Estaban trayendo abogados para presionarme a cederles todo. Esa tarde, encerrada en mi cuarto, escuché a Rodrigo y Mónica discutiendo a gritos en la planta baja. Sus voces se colaban como cuchillos por las rendijas de la puerta. «Te dije que firmaría pronto», rugía Rodrigo. «Nos estamos quedando sin tiempo», chillaba Mónica. El miedo me apretó el pecho. Comprendí que cuando las personas desesperadas se quedan sin opciones, pueden volverse peligrosas. Necesitaba actuar ya. Saqué mi celular y llamé a don Alfonso, rogándole que me ayudara a acelerar los trámites. «Mañana temprano pasaremos todo al notario para oficializar el fideicomiso, doña María». «Resista un poco más», me dijo con voz seria. Colgué con la garganta seca y la certeza de que esa noche sería larga. Cuando bajé a cenar, el ambiente era espeso como un pantano. Rodrigo no dijo una palabra. Mónica fingía estar concentrada en su celular y Emiliano jugaba con sus cubiertos en silencio, como si percibiera que algo muy malo estaba por suceder. Cada sonido, el tintineo de un vaso, el golpeteo de la lluvia contra la ventana, me hacía saltar. Mónica rompió el silencio. «Suegra, sabe que siempre seremos su familia, ¿verdad? No tiene por qué preocuparse por nada. Solo queremos que esté cómoda y tranquila». Su sonrisa era una mueca que me revolvió el estómago. «Lo sé, mija», respondí, y la miré directo a los ojos. En ese instante comprendí que ella también sabía que mi paciencia se estaba agotando. Esa noche dormí vestida, con mis cosas preparadas en una bolsa pequeña bajo la cama. Mi plan estaba claro. Al día siguiente sacaría a Emiliano temprano, cuando Rodrigo y Mónica se fueran a sus ocupaciones. La tormenta que retumbaba en el cielo parecía un mal presagio.
pero también sentía que era un aviso de que el momento decisivo se acercaba. Y si tenía que enfrentar un huracán, estaba lista. ¿Alguna vez has sentido que el silencio de una casa es más amenazante que cualquier grito? Así se sentía la mía al amanecer del día siguiente. Bajé con sigilo las escaleras, el bolso con lo indispensable colgado del hombro, mi corazón latiendo tan fuerte que creía que retumbaba en los muros. Me moví como un fantasma por la cocina, buscando algo para llevarle de desayunar a Emiliano. Sabía que tenía minutos, tal vez menos, antes de que Rodrigo o Mónica aparecieran y destruyeran cualquier posibilidad de escapar. El cielo estaba aún gris, cargado de nubes que prometían tormenta, y la luz que se colaba por la ventana hacía que la casa se sintiera como la antesala de un desastre. Me dirigí al cuarto de Emiliano con pasos rápidos, pero suaves. Al abrir la puerta, lo encontré despierto, abrazado a su oso de peluche, los ojos grandes y brillantes por el miedo. «¿Hoy nos vamos, abuela?», preguntó con un hilo de voz. Asentí y puse un dedo sobre mis labios, indicándole que guardara silencio. Le ayudé a vestirse mientras mi mente repasaba el plan. Saldríamos por la puerta trasera, caminaríamos 4 calles hasta donde me esperaría un taxi que había pedido con un número desconocido. Tenía todo preparado, todo calculado, o eso pensaba. Apenas habíamos llegado al vestíbulo cuando escuché un sonido que me heló la sangre. La puerta principal se abrió de golpe. Rodrigo entró con el ceño fruncido y los ojos desorbitados. Mónica venía detrás, su rostro transformado en una máscara de furia. «¿A dónde creen que van?», rugió Rodrigo, su voz tan potente que retumbó en mis costillas. Empujé a Emiliano detrás de mí, intentando protegerlo con mi cuerpo. «Vamos a misa», improvisé, mi voz tan firme como pude, pero sabía que no iba a creerme. Mónica avanzó hacia mí como un animal herido, los puños apretados. «Deja de mentir. Sabemos lo que planeas. ¿Crees que no revisamos tus llamadas?» «Hablaste con un abogado», gritó, su voz subiendo como una sirena. Cada palabra era un látigo. Rodrigo se acercó y me arrebató el bolso, rebuscando en su interior mientras Emiliano sollozaba detrás de mí. Cuando no encontró lo que buscaba, me miró con un odio tan puro que sentí un escalofrío recorriéndome el espinazo. «¿Dónde está, mamá? ¿Dónde escondiste los papeles?», preguntó con voz baja, peligrosa. Traté de mantenerme en pie, pero el temblor en mis rodillas me traicionaba. «No sé de qué hablas», respondí, y por un segundo creí que podría mantener la fachada. Pero Mónica se abalanzó sobre mí, sujetando mi brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel. «Dímelo, ahora», gritó, mientras Emiliano chillaba detrás de nosotros. Supe en ese instante que mi vida y la de mi nieto estaban en peligro real, que esta familia que tanto amé se había convertido en mi peor amenaza. El caos fue interrumpido por un sonido inesperado, golpes fuertes en la puerta principal. Rodrigo y Mónica se miraron, congelados. Volvieron a sonar los golpes, más insistentes, acompañados de una voz grave. «Policía, abran la puerta». Un rayo de esperanza se abrió paso entre el terror. La policía había llegado. Rodrigo soltó mi bolso y se apartó, la furia en su rostro transformándose en pánico. Mónica se quedó inmóvil, como una estatua de mármol con grietas a punto de romperse. Caminé hacia la puerta, con Emiliano de la mano, cada paso un desafío a los años de sumisión que había cargado como un yugo. Abrí la puerta y encontré a 2 oficiales con expresiones serias. «¿María Hernández de la Cruz?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo», respondí con voz trémula pero decidida. «Recibimos un aviso anónimo de un menor en peligro. ¿Está usted y el niño bien?», continuó. Me giré hacia Emiliano, que se aferraba a mi falda con sus manitas temblorosas. «Ahora sí», dije, mi voz quebrándose mientras una lágrima resbalaba por mi mejilla. Rodrigo comenzó a balbucear excusas. Mónica intentó intervenir con su dulzura fingida, pero los oficiales no se dejaron engañar. «Necesitamos que nos acompañen para aclarar la situación», dijo el policía, y uno de ellos se colocó frente a Emiliano con gesto protector. En ese momento supe que había ganado un respiro, una oportunidad para escapar del infierno que se había vuelto mi propia casa. Mientras los oficiales pedían refuerzos por la radio, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar. La casa, ese lugar que alguna vez representó seguridad, se había convertido en una prisión. Pero al ver los ojos de Emiliano,
comprendí que nuestra libertad estaba a solo unos pasos. Solo necesitaba valor para dar el siguiente. ¿Alguna vez has sentido que al fin podrías escapar, solo para darte cuenta de que el peligro todavía respira detrás de ti? Así me sentí mientras salía de mi casa custodiada por los oficiales, con Emiliano aferrado a mi mano como si su vida dependiera de ello. Cada paso que daba hacia la patrulla estacionada frente al portón se sentía como caminar sobre un campo minado. Rodrigo y Mónica nos seguían desde el umbral, sus rostros una mezcla de rabia y desesperación. A pesar de la presencia policial, podía sentir como su odio me atravesaba como cuchillas invisibles. El oficial más joven abrió la puerta trasera de la patrulla y ayudó a Emiliano a subir. Yo me acomodé junto a él, intentando ocultar mi temblor mientras cerraban la puerta con un sonido que retumbó en mi pecho. La patrulla arrancó con un suave ronroneo del motor, alejándonos poco a poco de la casa que había sido mi cárcel durante tantos años. Miré por la ventana como el edificio se hacía pequeño, hasta convertirse en un punto lejano. Aún así, el miedo no desaparecía. Se adhería a mis huesos como una sombra que se niega a soltarte. «Abuela, ¿nos van a separar?», preguntó Emiliano con voz baja, casi imperceptible sobre el sonido del motor. Le acaricié el cabello, mi corazón apretándose con un dolor que no sabía que existía. «No, mi amor, nadie nos va a separar. Lo prometo». Llegamos a la estación de policía, un edificio modesto pero sólido, donde el ambiente olía a café frío y papeles viejos. Un oficial nos condujo a una pequeña sala con una mesa de madera rayada por el tiempo. Emiliano se sentó a mi lado, sus piernas colgando de la silla. «Señora María, necesitamos que nos cuente qué ha sucedido exactamente», dijo el oficial, abriendo un expediente. Tomé aire, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Entonces relaté todo: la carta de la propiedad, las presiones, las amenazas veladas, el intento de manipularme para firmar documentos, el miedo constante de que algo peor ocurriera. Mientras hablaba, sentí como cada frase era un ladrillo que ayudaba a construir la muralla entre nosotros y ellos. Cuando terminé, el oficial cerró el expediente con un golpecito suave que sonó como un punto final. «Necesitará medidas cautelares de inmediato», dijo, y se levantó para hacer una llamada. Acaricié la mano de Emiliano, pero su carita seguía tensa. «Tengo miedo, abuela», murmuró. «Yo también, pero el miedo solo nos gana si dejamos que nos paralice», respondí, recordando las palabras que mi madre me decía cuando era niña. El oficial regresó con noticias. «Ya hablé con el juez de guardia. Le otorgaremos una orden de protección a usted y a su nieto. Además, contactaremos a un trabajador social para garantizar que el menor esté seguro». Escuchar esas palabras fue como volver a respirar después de estar sumergida. Sin embargo, en lo más profundo de mí sabía que Rodrigo y Mónica no se detendrían. No eran del tipo de personas que aceptaban una derrota sin contraatacar. Necesitaba asegurarme de que mis pasos siguientes fueran firmes y sin vuelta atrás. Me dejaron hacer una llamada y marqué con manos temblorosas el número de don Alfonso. Al escuchar su voz al otro lado de la línea, sentí un pequeño hilo de esperanza. «Don Alfonso, necesito que finalicemos los documentos hoy mismo», le dije. «Por supuesto, doña María. Lo esperaba. Estoy listo para recibirla cuando salga de la estación», respondió él con tono decidido. El trabajador social llegó pronto. Era una mujer joven de voz suave llamada Teresa, quien se agachó para hablar con Emiliano a su altura, explicándole que estaría seguro, que nadie lo separaría de mí. Su calidez logró lo que yo no había podido. Vi como sus hombros pequeños se relajaban y sus ojos dejaban de brillar con el miedo que lo había acompañado durante días. Nos llevaron a un cuarto contiguo mientras se procesaban los documentos de la orden de protección. Desde la ventana, observé el cielo cargado de nubes que amenazaban con lluvia. Era como si el universo mismo reflejara el caos que aún sentía dentro. Cuando al fin salimos de la estación, ya caía una llovizna fina. Un oficial nos escoltó hasta un taxi que nos esperaba para llevarnos directo a la notaría de don Alfonso. El trayecto fue un silencio tenso, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el parabrisas. Me aferré a Emiliano. Cada gota de agua que caía parecía marcar un segundo menos para que nuestros perseguidores pudieran alcanzarnos. Al llegar, don Alfonso nos esperaba bajo un paraguas grande, su figura recortada contra el gris del día como un faro de esperanza.
Entramos en la notaría y sentí como la calidez del lugar me devolvía algo de fuerzas. Nos condujo a su oficina, donde extendió los papeles del fideicomiso sobre su escritorio pulcro. Doña María, estos documentos oficializan que la casa y sus bienes quedan protegidos a su nombre. Tras usted, pasarán a Emiliano. Nadie podrá tocarlos, explicó, mientras me ofrecía la pluma. Tomé el bolígrafo con manos aún temblorosas, pero firmé cada página con la certeza de que era el acto más importante de mi vida. Al finalizar, don Alfonso me estrechó la mano con respeto. Acaba de asegurarse de que nadie vuelva a quitarle lo que le pertenece. Pero mientras guardábamos los documentos en un sobre, mi celular vibró. Al revisar la pantalla, el nombre de Rodrigo iluminó el cristal. Sabía que contestar sería un error, pero el sonido me recordó que el peligro no había terminado. Apagué el teléfono, decidida a no dejar que sus palabras me enredaran de nuevo, porque por primera vez en años sentía que tenía el control, y no iba a soltarlo. ¿Has sentido alguna vez que la calma que tanto ansiabas es tan frágil que podría romperse con una sola llamada? Eso fue lo que sentí mientras salía de la notaría con el sobre de documentos apretado contra mi pecho como si fuera un escudo. La lluvia seguía cayendo fina y constante, empapando las calles de Guadalajara con un gris melancólico que reflejaba mi agotamiento. Teresa, la trabajadora social, nos ayudó a subir al taxi. Emiliano se recostó en mi regazo, sus párpados pesados después de un día que había sido demasiado largo para un niño de su edad. Yo solo podía pensar en lo cerca que estuve de perderlo todo, y en cómo cada paso que daba me acercaba a un futuro en el que podríamos vivir sin miedo. El taxi nos dejó en un pequeño hotel familiar del centro, donde Teresa me había conseguido una habitación temporal mientras se resolvían los trámites de custodia y la entrega de la orden de protección. El cuarto olía a madera vieja y a sábanas recién lavadas, una combinación que, contra todo pronóstico, me pareció reconfortante. Cerré la puerta con llave, repasé mentalmente los seguros de la cerradura y solo entonces permití que mis piernas se rindieran. Me dejé caer en la cama, abrazando a Emiliano como si fuera lo único que me anclaba a este mundo. Pasaron unos minutos hasta que el silencio fue interrumpido por el zumbido del celular. Encendí el aparato y vi la pantalla iluminarse con el nombre que tanto temía, Rodrigo. Supe de inmediato que dejar el teléfono prendido había sido un error, pero no podía apagarlo sin antes saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Contesté con voz fría, casi desconocida para mí. ¿Qué quieres? Solté sin rodeos. Al otro lado, la voz de mi hijo sonaba quebrada, pero no por tristeza, sino por pura frustración. Mamá, no sabes lo que estás haciendo. Nos estás arruinando a todos. A Mónica, a mí, a ti misma. Escupió cada palabra como un veneno. Ya no soy tu títere, Rodrigo, respondí, mi voz tan calmada que me sorprendió. Hubo un silencio largo, como un abismo abierto entre nosotros. Vas a arrepentirte, dijo al fin, y colgó. Me quedé sentada en la cama, escuchando el latido furioso de mi corazón. Sabía que sus palabras no eran una amenaza vacía. Rodrigo no aceptaba perder. Lo conocía demasiado bien como para subestimarlo ahora. Me levanté, cerré las cortinas y reforcé los cerrojos de la puerta. Luego, marqué el número de don Alfonso para avisarle de la llamada y pedirle que enviara una copia de los documentos a un amigo de confianza, en caso de que algo me sucediera. No se preocupe, doña María. Nadie podrá invalidar esto. Usted hizo lo correcto, me aseguró con firmeza. Colgué con el corazón un poco más ligero, pero sin bajar la guardia. Emiliano dormía profundamente, con la respiración tranquila y su manita aferrada a mi blusa. Me acerqué a la ventana y observé las luces distantes de la ciudad titilando entre la neblina. Pensé en cómo había empezado todo, en el bautizo, en las sonrisas falsas, en la conversación que cambió mi vida. Recordé el sobre amarillento que me entregó mi nieto, la chispa que encendió mi voluntad de pelear. Nunca imaginé que esa chispa se convertiría en un incendio que arrasaría con todo lo que creía conocer de mi familia. Me senté de nuevo junto a la cama, repasando cada palabra que Rodrigo había pronunciado. Sabía que Mónica no se quedaría de brazos cruzados. Su orgullo era tan grande como su ambición. Ella había invertido años en construir una vida de apariencias, y mi resistencia estaba destruyendo su fachada perfecta. El miedo regresó como un latigazo al pensar en todo lo que podían hacer si decidían ignorar la ley.
Pero luego miré a Emiliano, respirando profundamente, y recordé que no podía darme el lujo de flaquear. No ahora. A las pocas horas, el celular volvió a vibrar, pero esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela y escuché una voz femenina al otro lado. Señor Hernández, habla la oficial Ramírez. Solo queríamos avisarle que la orden de protección fue aprobada por el juez. Rodrigo y Mónica tienen prohibido acercarse a usted o al menor a menos de 500 metros. Cualquier intento de contacto debe ser reportado de inmediato. Sentí que un peso se desprendía de mis hombros. Agradecí con voz temblorosa, colgué y me permití llorar en silencio, dejando que las lágrimas se llevaran el miedo que me había acompañado por tanto tiempo. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol entraba tímido por la rendija de las cortinas. El canto lejano de un gallo me recordó que la vida continuaba, incluso cuando parecía que el mundo se estaba desmoronando. Me levanté con cuidado para no despertar a Emiliano, preparé un café con el hervidor eléctrico que había en la habitación y me senté a escribir en un cuaderno que encontré en el cajón de la mesa de noche. Necesitaba dejar un registro de todo, por si algún día él quería saber la verdad, por si algo me sucedía. Cada palabra escrita me hacía más fuerte, como si al ponerlas en papel recuperara un pedazo de mí misma. Pero mientras escribía, sentí que alguien tocaba suavemente la puerta. Mi corazón se detuvo un segundo, el bolígrafo quedó suspendido en el aire. Me acerqué con pasos silenciosos y pregunté, ¿quién es? Una voz desconocida respondió desde el otro lado, Señora María, soy del hotel. Alguien dejó esto para usted en la recepción. Entreabrí la puerta y vi una mano extendiéndome un sobre blanco. Lo tomé con cautela, agradecí al empleado y cerré de inmediato. Al abrirlo, un papel doblado reveló una nota que me hizo temblar. Esto no ha terminado. Mi sangre se heló. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Alguna vez has sentido que aunque la puerta esté cerrada y los cerrojos echados, el peligro sigue respirando dentro del cuarto? Así me sentí al leer la nota que acababan de deslizarme bajo la puerta. Esto no ha terminado, decía con una caligrafía que reconocí de inmediato, la de Rodrigo. Mis manos temblaban al sostener el papel. Era como si su voz me susurrara al oído que no importaba cuánto me protegiera, siempre encontraría la forma de alcanzarme. Me giré y vi a Emiliano, aún dormido, su carita relajada como si nada malo existiera en el mundo. Me obligué a respirar profundo. Tenía que mantenerme fuerte por él. Guardé la nota en el fondo de mi bolso, junto al sobre con los documentos del fideicomiso. Revisé la cerradura una vez más y, aunque sabía que la orden de protección nos amparaba legalmente, el miedo a que Rodrigo o Mónica rompieran cualquier límite me apretaba el pecho como un puño. Mi mente iba y venía entre la desesperación y la necesidad urgente de actuar. Sabía que esconderme en un hotel solo me daba tiempo. No era una solución permanente. Necesitaba un plan que me asegurara la seguridad de Emiliano y la mía a largo plazo. Esa mañana llamé a Teresa, la trabajadora social, y le conté sobre la nota amenazante. Al escucharla, su voz se volvió más seria de lo que la había oído antes. Esto demuestra que no respetan los límites. Voy a gestionar un recurso para que puedan ingresar a un refugio temporal para mujeres y niños en riesgo. Es un lugar confidencial, no podrán encontrarlos ahí, explicó. Mi corazón latió con un poco de esperanza. Acepté sin dudarlo. Entendí que lo que estaba enfrentando no era solo un problema familiar, era una situación de violencia que podía escalar en cualquier momento. Horas más tarde, un coche oficial vino por nosotros. Teresa bajó del vehículo con una sonrisa cálida y nos abrazó apenas nos vio. No están solos, me dijo al oído, y esas palabras me sostuvieron cuando más lo necesitaba. Subimos con prisa. Emiliano se acomodó junto a mí, mirando por la ventana con un silencio solemne que me rompía el alma. El coche recorrió calles que no reconocía, adentrándose en zonas cada vez más alejadas del centro. Pasamos por colonias humildes, con paredes grafiteadas y cables colgando como telarañas, hasta que nos detuvimos frente a un portón de hierro custodiado por 2 guardias. El refugio estaba en un edificio discreto, de fachada simple, con ventanas enrejadas y un pequeño jardín interior donde algunas mujeres conversaban en voz baja. Al entrar, el olor a sopa caliente y el murmullo de niños jugando me hizo sentir, por primera vez en días, que estábamos en un lugar seguro. Una trabajadora del refugio nos condujo a una habitación sencilla,
con 2 camas, un pequeño ropero y cortinas floreadas que parecían fuera de lugar en medio de todo el horror que habíamos vivido. Ayudé a Emiliano a instalarse. Le di un abrazo largo y apretado. Él me miró con esos ojos grandes, cargados de preguntas que no sabía cómo responder. Al anochecer, mientras intentaba dormir en la cama dura pero limpia del refugio, mi celular volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar, pero finalmente deslicé el dedo por la pantalla. Mamá. Escuché la voz de Rodrigo, cargada de un odio que me heló la sangre. No creas que vas a ganar esta vez. ¿De verdad piensas que puedes arrebatarnos todo después de todo lo que hicimos por ti? Recuerda que los jueces también son personas, y las personas se compran. Mi garganta se cerró. Quise responder, insultarlo, decirle que no tenía miedo, pero solo logré colgar con las manos temblando. Apagué el teléfono, temerosa de que pudiera rastrear la llamada. La mente me giraba como un carrusel fuera de control. ¿Qué significaba lo que dijo? ¿Estaba planeando sobornar al juez? ¿Podía hacerlo? Pensé en los ojos de Emiliano, en sus manitas aferradas a mí, en su voz suave pidiéndome que no lo dejara. No podía permitir que el poder y la corrupción de Rodrigo destruyeran lo poco que nos quedaba. En ese momento, entendí que ya no bastaba con huir o esconderme. Necesitaba exponerlos, sacar a la luz todo lo que habían hecho. Esa noche, dormí apenas unos minutos, mi mente repasando una idea que había empezado como un susurro pero crecía como un trueno. Si Rodrigo podía comprar voluntades en silencio, yo debía hacer ruido. Mucho ruido. Tomé mi cuaderno y empecé a escribir una carta detallada dirigida a la prensa local, relatando todo lo que había soportado. Las presiones, las amenazas, las mentiras. Cada palabra era una chispa de valentía que me devolvía fuerzas. Sabía que podía enfrentar la vergüenza de ventilar mi vida, pero no podría vivir conmigo misma si permitía que ellos siguieran destruyendo todo lo que amaba. Cuando terminé, guardé el cuaderno bajo la almohada y me recosté junto a Emiliano, que dormía profundamente. Besé su frente y le prometí en voz baja: nadie va a separarnos, pase lo que pase. Afuera, la noche seguía oscura, pero dentro de mí empezaba a encenderse un fuego que no permitiría que volvieran a apagar. ¿Alguna vez has sentido que la única forma de sobrevivir es dejar de esconderte y gritar tu verdad al mundo? Esa idea martillaba mi cabeza cuando desperté con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas del refugio. Emiliano seguía dormido a mi lado, su respiración tranquila como un recordatorio de por qué no podía rendirme. Me levanté despacio para no despertarlo, tomé el cuaderno con la carta dirigida a la prensa y repasé cada línea. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de determinación. Sabía que hacer esto lo cambiaría todo, mi privacidad, mi tranquilidad, tal vez hasta mi reputación, pero ya no había marcha atrás. Me vestí y bajé al comedor común del refugio, donde algunas mujeres susurraban entre sí mientras servían avena caliente a sus hijos. Me senté en una mesa apartada, saqué el teléfono desechable que Teresa me había dado y marqué el número de un reportero local que había investigado casos de corrupción judicial. Recordaba su nombre porque don Alfonso lo mencionó como alguien honesto, imposible de comprar. Cuando contestó, su voz era ronca, como si lo hubiera despertado. ¿Quién habla?, preguntó con desconfianza. Soy María Hernández de la Cruz, respondí con voz firme. Tengo una historia que necesita conocer el país entero. Durante los siguientes 40 minutos, relaté todo, cómo Rodrigo y Mónica intentaron manipularme, las amenazas, el intento de hipotecar mi casa sin mi consentimiento, y cómo incluso insinuaron sobornar a un juez. El periodista no me interrumpió más que para pedirme detalles. Cuando terminé, hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Tiene pruebas?, preguntó con cautela. Sí, respondí, y le expliqué que tenía la carta original de la herencia, los documentos del fideicomiso y capturas de mensajes amenazantes. Nos vemos hoy mismo, dijo él, su tono serio como una promesa. Colgué con el corazón latiendo como un tambor. Había encendido la mecha. A media mañana, el periodista llegó al refugio con una cámara pequeña colgada al cuello. Teresa lo recibió con desconfianza, pero cuando expliqué la situación, accedió a que nos reuniéramos en una sala privada. El hombre, de cabello entrecano y mirada sagaz, escuchó cada palabra mientras revisaba los documentos y fotografías que le mostré. Esto es enorme, doña María.
Lo que están intentando hacerle es un delito. Y si de verdad hay un intento de comprar al juez, esto podría destapar algo mucho más grande, dijo mientras tomaba notas rápidas en un cuaderno gastado. Supe entonces que mi historia no solo era mía. Podría ser la voz de muchas mujeres invisibles, acalladas por el miedo. Al terminar la entrevista, el periodista me estrechó la mano. Voy a proteger su identidad mientras sea posible, pero una vez que esto salga, ya no habrá manera de detener la atención. ¿Está segura de que quiere seguir adelante?, preguntó con seriedad. Lo miré a los ojos, pensando en Emiliano, en el desprecio en la mirada de Rodrigo, en las noches sin dormir. Estoy segura, afirmé sin dudar. Cuando se fue, me quedé sentada un rato en silencio, sintiendo un torbellino en el estómago. Era la primera vez que elegía exponer mi dolor como arma, y eso me aterrorizaba, pero también me daba fuerzas. Esa tarde, mientras ayudaba a otras mujeres a preparar la cena del refugio, mi celular volvió a vibrar. Era don Alfonso. Doña María, acabo de recibir un aviso. Rodrigo presentó una denuncia falsa diciendo que usted lo secuestró junto con el menor. Quieren usarla para quitarle la custodia de Emiliano, explicó con voz grave. El piso pareció abrirse bajo mis pies. Las manos me sudaban mientras me apoyaba en la mesa para no caer. ¿Qué puedo hacer?, susurré, sintiendo que el pánico me arrancaba el aire. Mantenga la calma. Con los documentos que tenemos y el respaldo del refugio, podremos demostrar que usted solo protegió al niño. Pero necesita un abogado que la defienda de inmediato, dijo él con urgencia. Teresa, que escuchó parte de la conversación, me rodeó con un brazo. Aquí no pueden sacarlo sin una orden judicial firme. Lo primero es mantener a Emiliano seguro, me aseguró, y en sus palabras encontré un pequeño alivio. Aún así, entendí que Rodrigo no iba a rendirse fácilmente. Si estaba dispuesto a mentir así, era capaz de cualquier cosa. Y mientras yo jugaba limpio, él jugaba sucio, con recursos, contactos y una frialdad que me erizaba la piel. Esa noche, mientras Emiliano dormía abrazado a su osito, me senté junto a la ventana con el celular en la mano, esperando un mensaje del periodista. Mi mente era un caos de escenarios posibles. La denuncia falsa prosperando, el juez cediendo a un soborno, perder a mi nieto. Pero justo cuando el miedo estaba a punto de aplastarme, sonó un pitido. El reportero había enviado un mensaje. Su historia saldrá publicada mañana a primera hora. Prepárese. Va a ser grande. Levanté la vista y vi el cielo nocturno despejado, con la luna iluminando el jardín silencioso del refugio. Apreté el celular contra mi pecho. Sabía que la tormenta estaba a punto de estallar, pero también que, por primera vez, la luz iba a iluminar la oscuridad que Rodrigo y Mónica tanto se habían esforzado en mantener. ¿Alguna vez has sentido que el amanecer trae consigo la promesa de un cambio irreversible, como si el sol se asomara solo para iluminar tus secretos? Eso pensé cuando desperté esa mañana en el refugio y encontré mi historia en la portada de un portal de noticias local. Mi foto, tomada durante la entrevista, ocupaba la mitad de la pantalla. El titular gritaba: Madre denuncia intento de despojo y amenazas por parte de su propio hijo, corrupción en puerta. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas virtuales, leyendo cada palabra como si no hablara de mí, como si fuera el relato de otra mujer. Pero no lo era. Esa era mi verdad, expuesta al mundo. El impacto fue inmediato. Mi celular comenzó a vibrar sin parar con mensajes de números desconocidos. Algunos ofrecían ayuda, otros insultos. Leí cada uno con el corazón encogido, consciente de que ya no había vuelta atrás. Emiliano despertó y se acercó frotándose los ojos. ¿Por qué estás llorando, abuela?, preguntó con esa dulzura que me hacía recordar que todo este caos era por él, para protegerlo. Lo abracé con fuerza, deseando que nunca tuviera que comprender completamente la magnitud de lo que estábamos viviendo. Mientras desayunábamos en el comedor del refugio, Teresa llegó con el periódico impreso en la mano. Su rostro era una mezcla de sorpresa y orgullo. Doña María no solo salió en Internet, también lo publicaron en la edición impresa. Esto ya no se puede callar, dijo, colocando el diario sobre la mesa. Algunas mujeres se acercaron a leer y me miraron con respeto, como si mis palabras también les dieran voz a ellas. Una de ellas, con moretones aún visibles en su rostro, me susurró: Gracias. Nos dio esperanza. Pero la calma duró poco.
A media mañana, Teresa recibió una llamada urgente. La vi hablar en voz baja, asintiendo con el ceño fruncido. Cuando colgó, sus ojos se encontraron con los míos. Rodrigo presentó la denuncia falsa oficialmente. Quiere que el juez ordene que Emiliano sea entregado a él de inmediato, explicó, su voz cargada de preocupación. El miedo me recorrió como un escalofrío helado. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, casi sin aliento. Ya contacté al abogado que don Alfonso recomendó. Viene en camino. Vamos a luchar esto juntas, aseguró, apretando mi mano. Minutos después, un hombre de traje oscuro y mirada seria llegó al refugio. Se presentó como licenciado Mendoza, un abogado especializado en casos de violencia familiar. Revisó los documentos, la orden de protección y el reportaje recién publicado. Esto es una bomba a su favor, doña María, dijo, alzando el periódico. Pero también significa que su hijo y su esposa podrían escalar. Necesitamos estar un paso adelante. Su tono era firme, como un ancla en medio de la tormenta. Me sentí segura por primera vez en días. Esa tarde, redactamos una contrademanda por difamación y fraude, anexando como pruebas todos los documentos y los mensajes amenazantes de Rodrigo. Al terminar, el abogado levantó la vista con una chispa en los ojos. Esto no solo evitará que le quiten a su nieto. Es probable que, si el juez actúa conforme a derecho, su hijo termine enfrentando cargos penales, explicó. Una mezcla de alivio y temor me recorrió. Sabía que no quería destruir a Rodrigo. Lo había amado como solo una madre puede amar. Pero él me había obligado a llegar a este punto. Mientras el abogado se marchaba con los papeles, Teresa me llevó a su oficina para mostrarme un correo que había recibido de una organización que apoyaba a mujeres mayores víctimas de abuso económico y psicológico. Quieren ayudarla a difundir su historia y acompañarla en el proceso legal, explicó. Me quedé en silencio unos segundos, procesando que no estaba sola, que había toda una red de personas que, sin conocerme, creían en mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza, eran de gratitud. Cuando llegó la noche, el refugio estaba más silencioso que nunca. Las demás mujeres se acostaron temprano, y solo se escuchaba el canto de un grillo lejano. Me senté junto a la cama de Emiliano, quien dormía con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños sintiera la tensión. Tomé su mano y susurré, lo peor ya pasó, mi niño. Pero en el fondo sabía que aún quedaba camino por recorrer. A medianoche, un fuerte golpe en la puerta principal me despertó. Mi corazón se disparó como un caballo desbocado. Corrí al pasillo, donde Teresa y dos guardias del refugio ya estaban apostados. «¡Policía! ¡Abran!», gritó una voz masculina. Teresa asomó por la mirilla y se giró hacia mí con el rostro pálido. «Traen una orden», dijo en un hilo de voz. Mi mente giraba. ¿Cómo la habían conseguido tan rápido? ¿Había logrado Rodrigo comprar a alguien? El abogado había dicho que la orden de protección estaba vigente. Algo no cuadraba. Y mientras la puerta temblaba con los golpes insistentes, supe que esta batalla aún estaba lejos de terminar. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene justo cuando tu mundo está a punto de desmoronarse? Así me sentí mientras los golpes en la puerta sacudían las paredes del refugio como latidos de un corazón furioso. Teresa y los guardias discutían en voz baja, intentando verificar la orden que aquellos hombres decían tener. Desde el pasillo, escuchaba cada palabra entrecortada, mi mente girando con un solo pensamiento. Si entraban, perdería a Emiliano. Corrí de regreso al cuarto y lo desperté con suavidad. Sus ojitos se abrieron asustados al oír el estruendo. «Abuela, ¿qué pasa?», susurró, aferrándose a mi bata. «Nada malo, mi amor. Solo quédate conmigo. No te soltaré», prometí mientras lo abrazaba con fuerza. Teresa entró con el rostro desencajado. «Dicen tener una orden temporal que anula la protección, pero no muestran copia. Solo exhiben un documento por la mirilla. No podemos dejarlos entrar sin verificar, pero tampoco podemos resistir si usan la fuerza», explicó, su voz temblando. En ese momento comprendí que Rodrigo había logrado torcer algo, que el miedo que yo sentía era exactamente el que él quería que me dominara, y no podía permitírselo. «¿Dónde está el abogado?», pregunté con desesperación. «Viene en camino, pero tardará al menos 30 minutos», respondió Teresa. 30 minutos que podían convertirse en una eternidad.
Desde la ventana del cuarto, alcancé a ver 2 patrullas con luces apagadas estacionadas frente al refugio. Hombres de uniforme bajaban y hablaban entre sí, lanzando miradas hacia la entrada. Intenté serenarme, respirar profundo, pensar con claridad. Recordé el consejo de don Alfonso: la verdad es tu mejor arma, nunca la sueltes. Busqué el sobre con mis documentos y lo guardé bajo mi blusa, pegado a mi pecho. Si me arrebataban a Emiliano, al menos tendrían que hacerlo sabiendo que yo tenía pruebas suficientes para hundirlos. Los minutos se hicieron eternos. Emiliano temblaba a mi lado, y yo rezaba en silencio, como no lo hacía desde que mi esposo murió. Entonces, el sonido de un motor llegó desde la calle. Era el coche del licenciado Mendoza. Bajó apresurado, su portafolio en una mano y el celular en la otra. Se acercó a los policías con paso decidido, exigiendo ver la orden completa y firmada por un juez. Lo escuchaba desde el cuarto mientras mi corazón latía con cada palabra suya. Esta orden no tiene validez mientras exista una orden de protección vigente. Están incurriendo en abuso de autoridad si intentan llevárselos, gritó Mendoza con una voz tan firme que me dio un respiro. Los hombres al otro lado de la puerta titubearon. Alcancé a ver por la ventana cómo discutían entre ellos mientras Mendoza marcaba a la fiscalía para reportar lo que estaba ocurriendo. La tensión era tan densa que casi podía palparla. Teresa se mantuvo a mi lado, como un muro. Esto no es normal, doña María. Es claro que alguien poderoso está detrás de esto, dijo, su voz cargada de rabia. Y yo lo sabía. Rodrigo y Mónica estaban jugando su última carta, intentando quebrarme con miedo, obligándome a rendirme antes de que la ley les cerrara todas las salidas. El abogado regresó al refugio después de hablar por teléfono, con una mirada más serena. Logré comunicarme con la jueza que emitió su orden de protección. Me confirmó que no hay ninguna revocación oficial. Estos policías están actuando por presión o por engaño, explicó. Teresa salió con él a hablar directamente con los oficiales, mientras yo permanecía en la habitación, abrazando a Emiliano como si pudiera fundirlo conmigo. Después de una discusión que pareció eterna, los policías se retiraron. Las patrullas arrancaron con un rugido que me hizo saltar. Me asomé con cautela. El peligro inmediato había pasado. Cuando Teresa y el abogado regresaron a la habitación, sus rostros eran el reflejo de un cansancio profundo. Esto es solo el comienzo, doña María, advirtió Mendoza. Van a seguir presionando hasta el último momento. Necesitamos reforzar la seguridad, avisar a la fiscalía de lo ocurrido y acelerar las audiencias. Asentí en silencio, aún sosteniendo la mano de Emiliano. Estaba exhausta, pero también más determinada que nunca. Si Rodrigo quería que renunciara por miedo, estaba a punto de descubrir que no quedaba rastro de la mujer que él creía tener controlada. Esa noche, el refugio nos asignó un guardia adicional. Dormimos con las luces apagadas, pero sin cerrarnos al sueño. Cada crujido del piso, cada murmullo lejano, me mantenían alerta. Aún así, cuando miraba a Emiliano dormir tranquilo entre mis brazos, comprendía que resistir valía la pena. Porque incluso en la oscuridad más espesa, la esperanza puede ser la chispa que lo cambia todo. Antes de cerrar los ojos, pensé en mi próxima jugada. Sabía que los medios continuarían publicando mi historia y que la opinión pública estaba de mi lado. Tenía que aprovecharlo, exponer cada rincón podrido de la influencia de Rodrigo. Y mientras me quedaba dormida con el corazón encendido por el miedo y la furia, entendí que la verdadera guerra acababa de empezar. ¿Alguna vez has sentido que, cuando la tormenta parece amainar, es solo para tomar impulso y golpear más fuerte? Así desperté al amanecer, cuando Teresa entró a mi cuarto con el celular en la mano y el rostro pálido. Doña María, tiene que ver esto, dijo con un hilo de voz. Tomé el teléfono y vi un video que se había viralizado durante la noche. Rodrigo, de pie frente a cámaras, fingiendo lágrimas, aseguraba que yo sufría demencia, que lo habían engañado y que mi estado mental era un peligro para Emiliano. Cada palabra suya me atravesaba como un cuchillo. Solo quiero ayudar a mi madre, pero ella no está bien, decía a un reportero mientras Mónica fingía llorar a su lado. Mi estómago se revolvió. La mentira se extendía como veneno. Teresa me quitó el celular con cuidado. Están usando los medios para cambiar la narrativa. Pero el periodista que publicó su historia inicial está respondiendo con pruebas. Sus documentos ya circulan en redes. No está sola, me aseguró,
pero no podía evitar sentir que cada minuto que pasaba la guerra se volvía más sucia. Miré a Emiliano, que desayunaba un plato de cereal con la inocencia que solo los niños tienen. Me arrodillé a su lado, le acaricié el cabello y le prometí en voz baja: no dejaré que nadie te arrebate de mi lado. El abogado Mendoza llegó poco después, con el periódico bajo el brazo. Me mostró la portada: familia dividida, víctima o victimaria. El titular me hizo hervir la sangre. El reportaje original estaba en páginas interiores, pero la portada alimentaba el morbo. La prensa está dividida. Algunos lo apoyan, otros la defienden. Necesitamos un paso contundente, dijo Mendoza mientras revisaba sus notas. ¿Y si solicitamos un peritaje psicológico urgente? Demostraría que usted está perfectamente lúcida, y el juez lo tomaría como prueba clave, propuso. Mi corazón se aceleró. Hágalo, dije sin dudar. No pienso seguir permitiendo que me llamen loca. Mendoza salió a gestionar la cita con un especialista. Mientras tanto, el refugio empezó a recibir llamadas anónimas con insultos y amenazas. Teresa se mantenía firme, pero vi el cansancio en sus ojos. Sabía que yo era la causa de ese caos, pero también que no podía detenerme. El único camino era seguir avanzando. Esa tarde, recibí una llamada de don Alfonso. Su voz sonaba más grave que nunca. María, descubrí algo preocupante. Rodrigo ha retirado grandes sumas de dinero de cuentas conjuntas que abrió usando tus datos cuando todavía controlaba tus finanzas. Lo está haciendo ver como si fueras tú quien dilapidó el patrimonio, explicó. La noticia me hizo sentir como si me hubieran vaciado el pecho. Colgué con las manos heladas. Me sentía atrapada en una telaraña que no dejaba de crecer. Cada paso que daba parecía despertar un nuevo monstruo. Pero la rabia empezó a reemplazar al miedo. Fui al cuarto, saqué mi cuaderno y empecé a anotar cada fecha, cada cantidad que recordaba, cada conversación con Rodrigo donde me presionó para firmar. Necesitaba armar un rompecabezas perfecto, una línea de tiempo que dejara claro quién mentía. Cada palabra escrita me devolvía un poco de fuerza. Al caer la noche, el refugio estaba en un silencio extraño, como si todos contuvieran la respiración. Teresa entró al cuarto con un papel en la mano. Buenas noticias. El peritaje psicológico se aprobó para mañana temprano. Necesitamos que descanse, doña María. Va a ser un día importante, dijo, pero sabía que el sueño no vendría fácil. Me acosté junto a Emiliano, lo abracé como si pudiera protegerlo de todo con mis brazos, y dejé que mi mente recorriera cada recuerdo doloroso, cada traición, como si repasarlos me hiciera inmune a ellos. A medianoche, un ruido en el pasillo me despertó. Abrí los ojos de golpe y escuché pasos rápidos, voces apagadas. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta. Por debajo, vi sombras moverse. Mi corazón martillaba en mis oídos. Toqué el hombro de Emiliano para despertarlo suavemente, pero él dormía profundamente. Teresa apareció con gesto serio y me susurró: la policía vino a preguntar por usted. Dicen que tienen órdenes de revisar su paradero como parte de la denuncia, pero el abogado ya los enfrenta en la entrada. Sabía que Rodrigo había apretado otro tornillo. Cada visita policial buscaba quebrarme, hacerme sentir perseguida. Quise correr, huir de todo, pero me quedé quieta. Recordé que ese refugio no era una cárcel, sino un lugar donde podía luchar. Cuando Teresa regresó, me confirmó que Mendoza había logrado frenar la intrusión al demostrar la orden de protección vigente y el inicio del peritaje. Se fueron, pero regresarán, dijo con un suspiro. La miré a los ojos. Que regresen las veces que quieran. No me voy a rendir, respondí, sorprendida por la dureza de mi propia voz. Afuera, el viento hacía crujir las ramas de los árboles, como si el mundo entero se preparara para lo que venía. ¿Alguna vez has sentido que al fin tienes la oportunidad de demostrar tu verdad, pero temes que un solo error lo arruine todo? Así me sentí al despertar aquella mañana, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. La luz se filtraba suave entre las cortinas del refugio, pero en mi mente solo había un pensamiento. Ese día debía demostrar que estaba cuerda, que era capaz, que podía proteger a Emiliano. Me levanté antes que él, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojeras marcadas, arrugas más profundas que nunca, pero en sus ojos había un fuego que no recordaba haber visto en años.
Teresa me acompañó a la clínica donde se realizaría el peritaje psicológico. El trayecto se sintió eterno. Cada semáforo rojo, cada bache, cada peatón que cruzaba lento, aumentaba la presión en mi pecho. Emiliano iba dormido en mi regazo, ajeno al huracán que me azotaba por dentro. Cuando llegamos, el abogado Mendoza ya estaba en la puerta, con una carpeta bajo el brazo. Todo saldrá bien. Usted es fuerte y lo ha demostrado más que nadie, me dijo, con una convicción que me ayudó a no derrumbarme. Entré sola a la oficina del especialista. El doctor, un hombre de edad avanzada, me recibió con un apretón de manos y una mirada serena. Señora María, quiero que sepa que estoy aquí para evaluarla, no para juzgarla, dijo al sentarse frente a mí. El ambiente era acogedor. Una pequeña lámpara, una planta verde, el aroma suave de café recién hecho. Aún así, cada pregunta que me hacía me sonaba como un eco de los ataques de Rodrigo. Ha tenido episodios de confusión. Siente que escucha voces o ve cosas que otros no. Cada respuesta mía era clara, firme, directa. Con cada palabra, sentía que recuperaba terreno que me habían arrebatado. Hablamos casi 2 horas. Le relaté mi vida, mi matrimonio, la muerte de mi esposo, el momento en que Rodrigo comenzó a alejarse, su relación con Mónica, las primeras señales de manipulación. El doctor tomaba notas, a veces asentía, otras veces me pedía que profundizara. Al final, cerró su cuaderno y me miró con un respeto que no esperaba. Doña María, puedo decirle desde ahora que no hay ningún indicio de deterioro mental. Usted está perfectamente consciente de la realidad y de sus decisiones. Mi informe será contundente, dijo, y en ese momento sentí como si me quitaran una losa del alma. Cuando salí, Mendoza y Teresa me esperaban ansiosos. Al ver mi rostro, entendieron que había sido un éxito. Esta es la pieza que faltaba para desarmar la denuncia de Rodrigo, dijo el abogado con un brillo en los ojos. El juez ya tiene fecha para la audiencia preliminar. Será en 2 días. Si todo sigue como hasta ahora, podremos cerrar esto a su favor. Respiré tan profundamente que me dolieron los pulmones. Pensé en todo lo que habíamos pasado, y en lo cerca que estábamos de un desenlace. Regresamos al refugio cuando el sol ya se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Emiliano, que había despertado en el camino, jugaba con un carrito que alguien del refugio le había regalado. Su risa, breve y tímida, me llenó de una esperanza que hacía tiempo no sentía. Mientras lo veía, me acerqué a Teresa y le dije en voz baja: «Quiero que sepas que sin ti, sin este lugar, no habría podido seguir». Ella me tomó la mano y la apretó. «Usted nos enseñó más de lo que imagina, doña María». Pero la calma duró poco. A medianoche, mientras repasaba los documentos con Mendoza, llegó una notificación urgente. Rodrigo había conseguido que un médico de dudosa reputación firmara un informe falso asegurando que yo padecía un trastorno severo. Lo estaban usando para presionar al juez y retrasar la audiencia. «No pueden presentar un peritaje inventado para contradecir uno oficial», dije con la voz quebrada. «No, pero pueden sembrar dudas y alargar el proceso», explicó Mendoza con el ceño fruncido. Teresa entró corriendo con su celular en alto. «Acaban de filtrar a un noticiero el informe falso. Están diciendo que usted es una anciana desquiciada que fue manipulada por intereses externos para difamar a su propio hijo», informó con el rostro desencajado. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Rodrigo no solo quería ganar, quería destruirme. Me senté en la cama, abrazando mis papeles como si fueran un salvavidas. Por un momento, la idea de rendirme cruzó mi mente como un susurro venenoso. Pero cuando Emiliano me miró desde la otra cama, con sus ojos llenos de inocencia, entendí que no podía ceder. Me limpié las lágrimas y le pedí a Teresa que llamara al periodista que primero publicó mi historia. «Necesito contarle todo. Necesito que sepan que esto es una mentira más», dije con voz firme. Sabía que Rodrigo no iba a parar hasta que me quebrara, pero también entendía que cada vez que me obligaba a pelear, me hacía más fuerte. Afuera, la noche estaba en silencio, como si el mundo contuviera la respiración esperando ver qué pasaría después. Y yo también lo esperaba, decidida a no dejarme doblegar. ¿Alguna vez has sentido que cada paso que das hacia la verdad enciende más la furia de quienes viven de mentiras? Eso comprendí cuando,
Apenas amaneció, el periodista con quien hablé inicialmente publicó un nuevo artículo desmintiendo el informe falso que Rodrigo había difundido. El titular me estremeció. Intento desesperado. Hijo presenta certificado médico apócrifo para arrebatar custodia de su propio hijo a su madre. Era claro, directo, un golpe preciso que sacudió las redes. Al leerlo, una parte de mí se sintió aliviada, la otra, aterrada por la reacción que podría provocar en Rodrigo. Emiliano despertó con mi celular vibrando sin parar sobre la mesita de noche. Teresa entró al cuarto con el ceño fruncido. Doña María, están afuera reporteros y camarógrafos. Algunos quieren defenderla, otros solo buscan el escándalo. Me asomé por la ventana y vi micrófonos y cámaras esperando frente a la reja del refugio, como buitres sobrevolando un cuerpo. Sentí que el aire se me escapaba. Nunca había querido ser el centro de atención. Pero no había opción. Si me escondía, ganarían ellos. Respiré hondo, me arreglé lo mejor que pude y salí a enfrentar el mundo. Frente a las cámaras, mis manos temblaban, pero mi voz se sostuvo firme. No estoy loca, no soy débil y no permitiré que me quiten a mi nieto. Esto no es solo mi historia. Es la historia de muchas mujeres mayores a quienes su propia familia quiere desaparecer para quedarse con su esfuerzo de toda una vida, declaré. Las luces me cegaban, las preguntas llovían, pero cada palabra que pronunciaba sentía que arrancaba un ladrillo al muro de mentiras que Rodrigo había construido. Teresa me sostenía a un lado como un pilar, y el abogado Mendoza tomaba nota de todo para incluirlo como evidencia en la audiencia. Al regresar al refugio, el ambiente estaba cargado de tensión. Las llamadas amenazantes aumentaban y la administradora del lugar me informó que temía por la seguridad de todas si esto continuaba. No queremos que se vaya, pero debemos pensar en los demás niños y mujeres aquí, dijo con tristeza. Comprendí que el refugio ya no era un lugar seguro para nadie mientras Rodrigo continuara con su acoso. Mendoza propuso trasladarnos a un lugar más confidencial bajo resguardo oficial mientras se resolvía la audiencia. Esa tarde, un vehículo del DIF vino por Emiliano y por mí. Mientras subíamos, Teresa me abrazó con fuerza. Recuerde que lo que está haciendo cambiará más vidas de las que imagina, me dijo al oído. El auto arrancó y nos alejamos entre calles que se iban volviendo más solitarias. El conductor, un hombre de voz pausada, me aseguró que nadie sabría nuestra nueva ubicación. Aún así, no dejaba de mirar por la ventanilla, como si en cualquier momento fuera a aparecer el rostro de Rodrigo. Llegamos a una casa de resguardo ubicada en las afueras de la ciudad. Era un lugar sencillo, pero limpio y con un pequeño jardín en el centro. Un trabajador social nos recibió y nos mostró una habitación con 2 camas. Aquí estarán protegidos hasta la audiencia. Nadie puede entrar sin una orden judicial directa, aseguró. Agradecí con el alma, aunque por dentro sabía que Rodrigo podría intentar cualquier cosa. El resto del día transcurrió entre llamadas del abogado y mensajes del periodista, quien me confirmaba que la opinión pública se inclinaba cada vez más a nuestro favor. Al anochecer, Mendoza llegó con una carpeta gruesa. Tenemos todo listo para la audiencia de mañana. El informe psicológico oficial, los documentos que prueban que su patrimonio es legítimo, los mensajes de amenaza de Rodrigo, las notas periodísticas. Esta será nuestra arma, explicó. Mientras repasaba cada hoja, me asombré de todo lo que habíamos reunido. Era como ver mi vida desnudarse en papeles, pruebas de cada abuso, cada mentira. Sentí una punzada de dolor, pero también orgullo por haber resistido. Emiliano dormía profundamente cuando el abogado se fue. Me acerqué a su cama y le besé la frente. Mañana todo cambiará, le prometí en voz baja, aunque sabía que el resultado seguía siendo incierto. Me senté junto a la ventana, donde la luna iluminaba los árboles que se mecían suavemente. Pensé en Rodrigo, en Mónica, en cómo se habían ido pudriendo sus corazones hasta ver en mí solo un estorbo. Pensé en mi esposo, en cómo me habría tomado de la mano para darme fuerzas. Pensé en cada mujer que calla por miedo a perder su familia o su techo. De pronto, el sonido de un mensaje en mi celular me sacó de mis pensamientos. Era un número desconocido, pero el texto me heló la sangre. No te presentes mañana o lo lamentarás. Miré a mi nieto dormir y sentí como la furia quemaba el miedo. Ya no había duda. La audiencia era la última batalla y pensaban evitarla a cualquier costo. Pero yo también había tomado mi decisión. Al día siguiente,
Aunque fuera lo último que hiciera, me presentaría ante ese juez y no volvería a callar nunca más. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que eres y todo lo que amas depende de un solo día? Eso sentí al despertar en la casa de resguardo la mañana de la audiencia. La luz gris del amanecer se filtraba tímida por la ventana, iluminando el rostro tranquilo de Emiliano mientras dormía. Me acerqué a su cama y lo observé, grabando en mi mente su respiración pausada, sus manitas cerradas en un puño, como si incluso dormido supiera que necesitaba luchar. A mi alrededor, el silencio del lugar me recordaba que no podía permitirme el lujo de fallar. Tenía que ser más fuerte que nunca. Me vestí con el único traje formal que Teresa me había traído días antes. Mientras me arreglaba frente al espejo, repetía en mi mente cada palabra que debía decir, cada argumento que debía sostener sin titubear. Cuando Emiliano despertó, le di un baño rápido y lo vestí con su mejor ropa. «Hoy es el día, mi amor», le dije en voz baja, intentando que no percibiera el temblor que recorría mi cuerpo. Él me abrazó con fuerza y en sus ojos leí un reflejo de la esperanza que yo misma temía perder. A las 8 en punto, el abogado Mendoza llegó con un auto oficial que nos llevaría al tribunal. Subimos en silencio, el aire denso como si pudiéramos cortarlo con un cuchillo. Mendoza repasaba en voz alta los puntos clave de nuestra defensa mientras yo asentía, grabando cada detalle como si mi vida dependiera de ello. La ciudad desfilaba ante mis ojos como un escenario lejano. Cada calle parecía un recordatorio de que no había vuelta atrás. Al llegar al edificio del tribunal, las cámaras y reporteros se agolpaban en la entrada. Las luces de las cámaras se encendieron apenas bajé del coche. Por un instante quise huir, pero respiré hondo y me aferré a la mano de Emiliano. Al entrar, un oficial nos escoltó hasta la sala de audiencias. El lugar estaba casi vacío salvo por el juez, un hombre de rostro impenetrable, un secretario, Rodrigo y Mónica, sentados al otro extremo con sonrisas frías, y algunos curiosos que habían logrado colarse. Cuando nos vieron entrar, Mónica susurró algo al oído de Rodrigo y ambos soltaron una risita que me revolvió el estómago. Mendoza me indicó el asiento, colocó sus documentos ordenados sobre la mesa y me susurró: «Es ahora o nunca». El juez inició la sesión repasando los motivos de la audiencia. Su voz retumbaba en la sala. Cada palabra parecía pesar toneladas. Rodrigo tomó la palabra primero, fingiendo una voz cargada de preocupación. «Mi madre no está en sus cabales, sufre delirios, podría ser un peligro para mi hijo», dijo, mientras Mónica asentía con lágrimas falsas en los ojos. Cada mentira que salía de sus bocas me hería como una daga, pero me obligué a mantener la mirada fija en el juez. Cuando llegó mi turno, me levanté con las piernas temblorosas, pero con la voz más firme que nunca. «Señoría, mi nombre es María Hernández de la Cruz y estoy aquí para defender mi derecho a cuidar de mi nieto y a demostrar que estoy completamente lúcida», dije, y el juez me observó con atención. Relaté con detalles los abusos, las amenazas, la carta original de mi esposo que me convertía en la propietaria legítima de la casa, la presión para firmar papeles que cedían mis bienes, el intento de Rodrigo de presentar un peritaje falso. Mendoza intervino para presentar cada documento, cada prueba, como un martillo que destruía las mentiras de Rodrigo. El juez revisaba los papeles con un silencio que me destrozaba los nervios. Cada página que pasaba resonaba como un latido en mis oídos. Cuando leyó el informe oficial del especialista que me evaluó, se detuvo, me miró fijamente y dijo: «El peritaje aquí indica que usted está en perfecto uso de sus facultades mentales. Eso anula de inmediato cualquier intento de incapacitarla». Rodrigo abrió la boca para protestar, pero el juez alzó la mano y lo silenció. Y sobre las acusaciones de fraude patrimonial y amenazas, este tribunal tomará medidas para investigar al señor Rodrigo Hernández. Mónica soltó un gemido ahogado. Rodrigo se levantó abruptamente y gritó: «No puede hacer esto. Ella está loca. Todo es un montaje». El juez golpeó la mesa con su mazo. «Orden en la sala. Si continúa con este comportamiento, será retirado por desacato». El silencio cayó como un manto pesado sobre todos. Sentí como las lágrimas me subían a los ojos, pero las contuve. Me negaba a derramar una gota frente a quienes quisieron destruirme. Al salir de la sala, un coro de frases y preguntas nos recibió. Mendoza me tomó del brazo y me ayudó a caminar entre la multitud. Teresa apareció con Emiliano en brazos. Cuando me lo entregó,
Lo abracé tan fuerte como pude. Ganamos, abuela, me susurró, y esas palabras me rompieron por dentro. Caminé con él en brazos hacia el coche, rodeada de cámaras y micrófonos, pero ya no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo me veía como realmente era, no como una anciana débil, sino como una mujer que luchó por lo que amaba hasta el final. ¿Alguna vez has sentido el sabor agridulce de la victoria? Ese instante en que sabes que has ganado una batalla, pero todavía queda la guerra. Eso sentí al salir del tribunal con Emiliano en brazos, mientras los reporteros gritaban mi nombre y las cámaras se amontonaban buscando captar mi rostro. El sol caía fuerte sobre nosotros, como si el universo entero celebrara mi pequeño triunfo, pero dentro de mí sabía que Rodrigo y Mónica no iban a aceptar la derrota sin contraatacar. Caminé con la frente en alto, cada paso cargado de la fuerza que no sabía que tenía antes de este infierno. Al llegar a la casa de resguardo, la atmósfera era distinta. Las trabajadoras me abrazaban con orgullo, Teresa me esperaba con un café caliente y Mendoza entró con una sonrisa de satisfacción. Lo hicimos, doña María. El juez no solo ratificó su custodia provisional de Emiliano, también ordenó una investigación formal contra Rodrigo por falsificación de documentos y fraude patrimonial. Con esto, él y Mónica perderán cualquier argumento legal para quitárselo, explicó, y cada palabra suya era como un bálsamo que sanaba mis heridas abiertas. Emiliano corrió al pequeño jardín de la casa, riendo por primera vez en semanas, mientras yo lo observaba con lágrimas contenidas. Recordé el primer día que llegamos al refugio, su mirada asustada, sus noches de llanto. Ahora, verlo sonreír me hizo comprender que todo el dolor había valido la pena. Es solo el principio, ¿verdad? Pregunté a Mendoza cuando se sentó a mi lado. Sí, aún falta el proceso penal, pero esta vez Rodrigo tendrá que defenderse, no usted, respondió con firmeza. Esa noche, me senté en la cama junto a Emiliano, repasando mentalmente cada momento que nos trajo hasta aquí. Pensé en los insultos velados de Mónica, en los abrazos fríos de Rodrigo, en cómo creí durante años que el amor de una madre lo soporta todo. Ahora entendía que amar a un hijo no significa permitir que te destruyan. Amar es poner límites, es protegerse también. Me quedé dormida con mi nieto aferrado a mí, su respiración tranquila como un canto de victoria. Pero la paz no duró mucho. Al amanecer, Teresa tocó suavemente mi puerta. Su expresión era sombría. Doña María, acaba de llegar un mensaje al correo del refugio. Alguien filtró la dirección de esta casa en redes sociales. Están compartiendo su ubicación y llamando a manifestarse aquí diciendo que usted es una farsante que quiere quitarle el hijo a su propio hijo, explicó, mostrándome la pantalla de su celular. Sentí como el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Rodrigo estaba jugando su última carta, la humillación pública. Mendoza llegó minutos después, acompañado de 2 patrullas que se estacionaron frente a la casa. No podemos quedarnos. El juez nos autoriza a trasladarla a un refugio federal con mayor seguridad. Este lugar ya no es seguro para usted ni para el niño, dijo, mientras recogía los documentos y los guardaba en una carpeta. Tomé a Emiliano de la mano, intentando que no percibiera el pánico que se apoderaba de mí. ¿A dónde vamos?, preguntó con su vocecita. A un lugar donde nadie pueda hacernos daño, prometí, aunque en mi interior me preguntaba cuánto tiempo más resistiríamos. Subimos al coche escoltado por las patrullas. Desde la ventanilla, vi un grupo de curiosos agolpándose cerca de la entrada, algunos con celulares en alto grabando, otros gritándome insultos que no entendía cómo podían salir de bocas desconocidas. Cada metro que avanzábamos me alejaba de ellos. Al mismo tiempo, me recordaba lo lejos que estaba de la vida tranquila que alguna vez soñé. Mendoza viajaba con nosotros, revisando en su tablet cada movimiento legal que debía hacer para mantener la custodia segura. Llegamos al refugio federal en las afueras, un edificio discreto con seguridad privada. Nos recibieron con rapidez y calidez, instalándonos en un cuarto pequeño pero acogedor. Aquí nadie podrá acercarse sin autorización judicial, aseguró la directora del lugar. Sentí que un peso enorme se desprendía de mi espalda, aunque sabía que la batalla no estaba ni cerca de terminar. Esa noche, mientras acostaba a Emiliano, recibí un mensaje del periodista que había seguido mi historia. Mañana publicaré un especial contando cómo su hijo y su nuera buscaron destruirla. Necesita estar preparada para todo, advertía.
Guardé el celular, apagué la luz y me recosté junto a Emiliano, escuchando el sonido lejano de la lluvia golpear el tejado. Me pregunté cuántas mujeres en mi lugar habrían cedido al miedo, cuántas habrían callado para no perderlo todo. Pero yo no podía, no después de todo lo que habíamos sobrevivido. Y mientras el cielo tronaba afuera, me juré a mí misma que no dejaría que nadie volviera a silenciarme. Porque si algo había aprendido, era que la verdad, cuando se dice en voz alta, es más poderosa que cualquier amenaza. ¿Alguna vez has sentido que cuando por fin logras ver la luz, hay manos empeñadas en volver a arrastrarte a la oscuridad? Eso pensé al despertar en el refugio federal, cuando la directora entró al cuarto con el rostro preocupado. Doña María, anoche intentaron acceder al sistema de cámaras del edificio para ubicarla. Creemos que pagaron a alguien para hackearlo, pero el intento fue bloqueado, explicó con voz baja. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a desmayar. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Rodrigo para arrebatarnos todo? Tomé a Emiliano en brazos y lo apreté contra mi pecho, como si así pudiera protegerlo de un peligro invisible. Me pregunté si en algún momento tendría la oportunidad de vivir sin miedo, si alguna vez podría caminar por la calle sin pensar que alguien me seguía. Mendoza llegó poco después, con cara de pocas horas de sueño. Esta mañana presenté una denuncia formal por intento de vulnerar la seguridad del refugio. Esto, sumado a la investigación del juez, deja a Rodrigo en una situación aún más comprometida, dijo con determinación, pero vi en sus ojos el cansancio de quien también llevaba días sin tregua. El periodista me envió un enlace a su reportaje especial, un video de 30 minutos que relataba con pruebas cada paso de mi historia, desde los documentos de la casa hasta los mensajes de amenaza. Hoy se hará viral, escribió. Y así fue. Pasaron solo unas horas antes de que mi teléfono desechable sonara con llamadas de medios nacionales e incluso internacionales. Algunos ofrecían apoyo, otros querían la exclusiva. Sabía que exponerme significaba renunciar a cualquier anonimato, pero no había otra opción. El silencio me había llevado hasta este abismo, solo la verdad podía sacarme de él. Por la tarde, el abogado recibió una notificación del juez. Rodrigo y Mónica habían sido citados a declarar por falsedad documental y tentativa de fraude. Mendoza me explicó que la orden de protección se extendía de forma indefinida hasta que terminara el proceso penal y que Emiliano quedaba bajo mi custodia definitiva mientras durara la investigación. Al escuchar esas palabras, sentí que la sangre me regresaba al cuerpo. No era el final, pero por primera vez en semanas tenía la certeza de que no estábamos solos ni desamparados. Emiliano pasó la tarde dibujando mientras yo hablaba por teléfono con representantes de asociaciones que me ofrecieron apoyo legal y psicológico. Cada vez que colgaba, me sentía más fuerte, como si cada conversación reforzara el muro que estaba construyendo entre mi nieto y la amenaza que representaban Rodrigo y Mónica. ¿Vamos a poder volver a casa algún día?, me preguntó Emiliano con esa voz frágil que me rompía el alma. Sí, mi amor. Vamos a volver a un hogar donde nadie pueda hacernos daño, le respondí, aunque aún no sabía cómo ni cuándo sucedería. Al caer la noche, el refugio se llenó de un silencio extraño, casi pesado. Afuera, los truenos retumbaban a lo lejos como tambores de guerra. Mientras acomodaba la ropa de Emiliano en una pequeña maleta, un oficial de seguridad tocó la puerta. Doña María, los vecinos del refugio han empezado a recibir mensajes anónimos diciendo que aquí se esconde una criminal. Queremos prevenirla de posibles manifestaciones o ataques en las próximas horas, explicó. Mi corazón se hizo un nudo. Rodrigo no solo quería destruirme legalmente, ahora intentaba convertir a la gente en mi contra. Mendoza llegó poco después para discutir un plan de contingencia. Podemos solicitar un cambio de identidad temporal para usted y el niño, pero sería una medida extrema. Implicaría mudarse a otro estado y comenzar de cero, planteó. Sentí que me faltaba el aire. Había peleado tanto para recuperar mi voz, mi vida, que la idea de borrarme por completo me revolvía el estómago. No quiero desaparecer. Quiero que él pague por lo que hizo, dije con más rabia que miedo. Emiliano se quedó dormido abrazado a su oso de peluche, ajeno a los planes que tejíamos a su alrededor. Me acerqué a la ventana y miré el cielo cargado de nubes. Recordé la casa que había sido mi refugio por décadas, ahora convertida en un símbolo de codicia y traición. Recordé mi juventud,
cuando soñaba con envejecer rodeada de mi familia, y comprendí que a veces los sueños se rompen para darnos espacio de construir otros más sólidos. Afuera, un trueno iluminó el jardín del refugio, y sentí que la tormenta que llevaba semanas creciendo estaba a punto de estallar de una vez por todas. ¿Alguna vez has sentido que el destino te empuja a un punto donde debes decidir si corres o enfrentas todo de una vez? Eso pensé al despertar en el refugio federal, con el sonido de mi celular desechable vibrando insistentemente. Al revisar la pantalla, descubrí docenas de mensajes de desconocidos. Algunos me ofrecían palabras de apoyo que me arrancaron lágrimas de gratitud. Otros, insultos tan crueles que me hicieron preguntarme cómo podía existir tanta maldad en corazones ajenos. Cerré los ojos unos segundos, intentando encontrar fuerzas en el silencio de la madrugada. Al abrirlos, supe que no iba a huir. Mendoza llegó temprano. Su expresión era una mezcla de cansancio y determinación. El juez ha ordenado una audiencia extraordinaria para hoy mismo. Las pruebas que presentamos sobre el intento de hackeo al refugio y el hostigamiento público precipitaron el proceso, explicó mientras me entregaba una copia del citatorio. Sentí un escalofrío recorrerme. Era nuestra oportunidad de cerrar este capítulo o perderlo todo. Me cambié con manos temblorosas, ayudé a Emiliano a vestirse y le expliqué con calma que íbamos a defender nuestra verdad, como le gustaba repetir al abogado. Al llegar al tribunal, el ambiente era distinto al de la audiencia anterior. Esta vez no había cámaras ni reporteros agolpados. La jueza había ordenado una sesión privada para proteger al menor. En la sala solo estábamos Mendoza, yo, Rodrigo, Mónica y nuestros respectivos abogados. Al verlos, mi corazón dio un vuelco. Rodrigo estaba desaliñado, con el rostro demacrado y ojeras profundas. Mónica apenas podía sostenerle la mirada a la jueza. Fue entonces cuando comprendí que su castillo de mentiras comenzaba a derrumbarse sobre ellos. La jueza abrió la sesión con voz implacable. Este tribunal ha recibido evidencia suficiente para presumir la comisión de delitos por parte del señor Rodrigo Hernández y la señora Mónica Ortega. Por ello, se otorga la custodia definitiva del menor Emiliano Hernández a su abuela materna, María Hernández de la Cruz, con orden de protección permanente para ambos. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Las palabras de la jueza retumbaban en mi mente como campanas liberadoras. Custodia definitiva. Protección permanente. Rodrigo se levantó abruptamente, golpeó la mesa y gritó: «Esto es un montaje. Mamá, tú arruinaste mi vida». Su voz estaba cargada de odio, pero ya no me lastimaba. La jueza ordenó que los agentes de seguridad lo escoltaran fuera de la sala. Mónica, con lágrimas en los ojos, apenas se levantó para seguirlo. Vi cómo se alejaban, entendiendo al fin que no había marcha atrás. Me senté con el cuerpo temblando, como si toda la tensión acumulada en semanas se liberara de golpe. Mendoza me abrazó con fuerza. «Lo logró, doña María. Ya nadie podrá arrebatárselo. Y Rodrigo enfrentará cargos penales que podrían llevarlo a prisión», me dijo con una sonrisa que contagiaba esperanza. No pude contener las lágrimas. Recordé a mi esposo, que siempre soñó con una familia unida. Pensé en cuánto me habría apoyado en este momento. Al volver en mí, sentí las manitas de Emiliano abrazando mi cintura. «¿Ya estamos a salvo, abuela?», preguntó con voz pequeña. «Sí, mi niño. Ya estamos a salvo», respondí, sabiendo que esta vez era verdad. Salimos del tribunal por una puerta lateral para evitar a los curiosos. Afuera, un cielo despejado nos esperaba como una promesa de que la tormenta finalmente había pasado. Teresa apareció con los brazos abiertos, nos abrazó y dijo: «El refugio siempre será su casa, pero ahora podrá decidir dónde quiere vivir». Mendoza se ofreció a ayudarnos a recuperar mi hogar, pues con la custodia y la resolución judicial, la casa me pertenecía legalmente de nuevo. «Podremos volver cuando usted lo desee», aseguró. Respiré hondo, dejando que la luz del sol acariciara mi rostro. Por primera vez en años, sentí que la vida me devolvía algo de lo que había perdido. Esa noche, regresamos temporalmente al refugio, donde las demás mujeres nos recibieron con aplausos y lágrimas de emoción. Les expliqué que el proceso penal seguiría, pero que lo más importante estaba logrado. Emiliano y yo estábamos juntos y protegidos. Mientras lo acostaba, me pidió que le contara un cuento. Inventé una historia sobre una abuela valiente y un niño que juntos derrotaban a un dragón que quería robarle su hogar. Él se quedó dormido con una sonrisa,
y yo me permití llorar en silencio, no de miedo, sino de alivio. Al mirar por la ventana, comprendí que la libertad no siempre llega como uno la imagina. A veces, se conquista con cada paso que damos, cada palabra que decimos y cada miedo que enfrentamos. Y mientras la luna iluminaba el jardín, me prometí que nunca volvería a dejar que nadie me hiciera sentir pequeña en mi propia vida. Porque la verdadera justicia no solo la dicta un juez, sino también la dignidad que encontramos al negarnos a ser silenciadas. ¿Alguna vez has sentido que cada cicatriz que llevas es prueba de que sobreviviste y que mereces vivir en paz? Eso pensé la mañana que me desperté con Emiliano abrazado a mí como si temiera que desapareciera de nuevo. El sol entraba por la ventana del refugio, pintando de oro las paredes desgastadas. Me quedé contemplando su carita dormida, su respiración tranquila, y comprendí que, aunque mi corazón aún cargaba el peso de todo lo que habíamos pasado, por fin podíamos soñar con un futuro distinto. La pesadilla había terminado. Ahora comenzaba la vida que habíamos defendido con uñas y dientes. Mendoza llegó temprano con documentos que marcarían el cierre de este capítulo. Traía la resolución que me devolvía legalmente la casa y la inscripción oficial de la custodia permanente de Emiliano. Ya es suyo, doña María. Todo. Nadie podrá volver a tocarlo, dijo con una sonrisa que le iluminaba el rostro cansado. Al sostener esos papeles en mis manos, sentí un cosquilleo recorrerme desde los pies hasta la cabeza. Eran más que hojas selladas. Eran la prueba de que mis lágrimas, mi miedo y mi resistencia habían valido la pena. Eran la llave a una nueva etapa. Teresa me ayudó a empacar las pocas cosas que habíamos acumulado durante nuestro tiempo en el refugio. Cada prenda, cada juguete, cada cuaderno de Emiliano guardaba un pedazo de nuestra historia. Las demás mujeres se acercaron para despedirse. Algunas me abrazaron con fuerza, otras me dieron pequeños amuletos como deseos de buena suerte. Usted nos enseñó que no estamos solas, me dijo una mujer con la voz quebrada. Apreté su mano con gratitud, consciente de que lo que había hecho no era solo por mí, sino también por ellas y por tantas que aún callan. El trayecto en coche hasta mi antigua casa fue silencioso. Emiliano se quedó dormido apoyado en mi brazo, y yo observaba cada calle como si la viera por primera vez. Al llegar, bajé con el corazón latiendo con fuerza. La casa se alzaba ante mí como un recuerdo y un desafío. Las paredes que un día me protegieron también fueron testigos de mi peor dolor. Mendoza abrió la puerta con la nueva llave, y un aroma a encierro y polvo me golpeó en el rostro. Pero en lugar de sentir miedo, sentí un fuego crecer en mi pecho. Era hora de recuperar mi espacio. Empezamos a limpiar juntos. Emiliano barría con una escoba casi más grande que él, riendo cada vez que levantaba una nube de polvo. Yo sacudía las cortinas, abría ventanas, dejaba que la luz y el aire entraran para borrar el olor a abandono. Cada trapo que exprimía, cada mueble que acomodaba, era como sanar una herida vieja. Teresa llegó con un ramo de flores que colocamos en la mesa principal. Que este sea un nuevo comienzo, dijo al dejarlo. Y lo era, un comienzo que no llegó de manos de un milagro, sino de mi propia determinación. Al anochecer, Emiliano y yo cenamos en el suelo, sobre un mantel improvisado, porque aún no habíamos ordenado la mesa. Compartimos tortillas, frijoles y un poco de queso, riendo de las tonterías que él inventaba. Me miró con sus ojos grandes y serenos, y dijo, «Abuela, esta es la mejor casa del mundo». Su frase me llenó de un calor que ninguna mansión podría igualar. Supe que ya no importaba el tamaño de la casa ni los lujos que nunca tuvimos. Lo esencial estaba ahí, en ese amor que nada ni nadie podría arrebatarnos. Esa noche, acosté a Emiliano en su cama y salí al patio para contemplar el cielo estrellado. Respiré el aire fresco como quien saborea la libertad. Recordé los insultos de Rodrigo, las lágrimas en silencio, las noches sin dormir pensando en rendirme. Pero también recordé las manos que me sostuvieron, las palabras que me devolvieron la fe, y sobre todo, la voz de mi corazón que me gritaba que no dejara de luchar. Entendí que la justicia no siempre es rápida ni limpia, pero cuando llega, cura un poco el alma. Antes de entrar, me prometí que nunca volvería a callar por miedo, que no volvería a dejar que alguien definiera mi valor ni mi destino. En el marco de la puerta, me detuve un instante para observar el interior iluminado por la tenue luz de un foco. No era perfecta, pero era mi casa y estaba llena de esperanza. Sonreí, cerré los ojos y agradecí por cada paso que me trajo hasta allí.
Porque la verdadera victoria no es ganar un juicio, es reencontrarse con la dignidad y el derecho de vivir sin miedo. Y en ese momento, supe que María Hernández de la Cruz estaba, al fin, en casa.